Conocemos de manera íntima y personal aquellas historias que no han sido contadas por temor a que nos demonicen. Es el miedo, una emoción que mantiene ocultas a muchas interioridades y experiencias que deben ser compartidas. ¿Puede la identidad de una nación medirse por la amplitud espiritual de las personas que la habitan? Estas tres preguntas son clave para la creación de ese espacio titulado Este es mi mundo. Soy el Santo de Santurce y en esta serie de podcasts tendrás la oportunidad de escuchar las voces de personas con un compromiso genuino en ampliar sus vidas internas e inclusive con un gran deseo de compartir sus experiencias y sus procesos de vida. Bienvenidos a mi mundo. Pues estamos aquí con Mar Cruz Abril. El Santo de Santurce ya tiene historia con Mar, porque Mar estuvo en Confesiones Sobrenaturales, que es un podcast que pueden accesar por YouTube. Confesiones Sobrenaturales. Este podcast se llama Este es mi mundo. Y estoy aquí con Mar, una bailadora, danzante de la bomba. Ella hace 2 semanas, estamos a 20 de julio ahora mismo, y el 7 de julio ella estuvo en un evento en Washington, D.C., representando a Puerto Rico. Y entonces ella estuvo bailando con su grupo Bomba Yemayá. Y pues, siempre que vean a Mar bailando, ustedes van a ver a Mar, pero van a ver otras cosas más. Y es por eso que a mí me interesa mucho el compartir con Mar y sobre todo también compartir con Carlos Ayala, que fue nuestro primer podcast, que es su esposo, porque son una pareja muy especial, son una familia muy especial, tienen 2 hijos bellísimos, y ese tipo de junte que hay entre Mar, Carlos, interesantísimo, tiene muchas historias interesantes y anécdotas. Pues a mí me interesa porque tiene que ver con una constitución de unos grupos que se han estado formando a nivel familiar en Puerto Rico, que pienso que se debe hablar más de eso y que nosotros inclusive lo hablamos cuando entrevistamos a Kivan Quiñones, cuando entrevistamos a Félix y a Huelmo, que ese es uno de los podcasts que vamos a estar también lanzando, porque la familia en ese sentido es bien importante. Entonces, una de las cosas que quiero hablar con Mar y queremos dialogar es sobre precisamente esa constitución familiar, porque una de las cosas que hemos hablado antes es como dentro de tu niñez y cuando tú conoces tu familia, ya hay una serie de cosas que son bien importantes hablar, que comenzaron a ocurrir en la niñez y que después en tu adolescencia y etapa adulta empezaste a darte cuenta de otras cosas más y empezaste a profundizar. Así que primero quiero darte las gracias por estar con nosotros aquí en Este es mi mundo. Así que nada, pues empezamos. Cuéntame de tu niñez, cómo fue tu niñez, si tienes algunas anécdotas que tú pienses que sean relevantes contar de tu niñez. Pues mira, de pequeña siempre en mi casa fue actividad bien espiritual todo el tiempo. Nosotras estuvimos desde bien pequeñita expuestas primero a la iglesia católica, ¿verdad? Íbamos los domingos, pero recordaba ver en casa de mi abuela siempre la fuente con las imágenes de las 7 potencias, los libros de Allan Kardec, otros libros de oraciones espíritas. Siempre estaban esas imágenes presentes en casa de mi abuela. Y yo decía, pero, ok, se practica el espiritismo y se va también a la iglesia católica, ¿qué cosa? Pero pues parece que así es, ¿verdad? Así es que se supone que sea. Y lo mismo veo, ¿verdad? Cuando hablo con otra amistad y otras personas hasta extrañas, puertorriqueñas, esa es una de las cosas que tenemos en común, que casi todos o fuimos a la iglesia, sus abuelos iban a la iglesia y le inculcaron la cuestión de la iglesia, pero siempre estaba presente en la casa del abuelo, en algún cuartito, en alguna esquina, pues una fuente, una bóveda espiritual, otra cosa, ¿verdad? Que estaba tras bastidor y que casi ni se hablaba. Pues fíjate, aunque nosotros
nunca llegué a ver a mi abuelo, que mi abuelo llegó a ser el espiritista en la casa, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu abuelo? Francisco Abril Serrano. Mi abuelo llegó a ser un espiritista que trabajaba la mesa blanca. Él montaba lo que le llaman caballo, que montaba, ¿verdad?, el muerto. Y trabajaba todo, yo creo que eran los domingos, los sábados. Él iba a un centro espírita, y allí en el centro espírita ayudaba a las personas. Esto era algo que él hacía fuera de la casa. Que en mi casa, en mi familia, siempre se reconocía como que el espiritismo era la base. A pesar de que fuéramos a la iglesia y demás, pues el espiritismo es la base. Nunca llegué a ver a mi abuelo trabajarlo, porque ya cuando yo nací ya él había fallecido. Pero sí siempre tuve conciencia de que había esa base espírita, aunque fuéramos a la iglesia católica. Y no tan solo eso, también se practicaba la santería también, pero muchísimo antes. Y la cuestión también del palo mayombe, también muchísimo antes. O sea, que ese linaje espiritual estaba ahí. Lo que pasa era que ya para cuando yo llegué, ya no trastocaba mucho eso. Entonces, una pregunta, tu abuelo Francisco, y el papá de tu abuelo, o sea, tu bisabuelo, ¿también había una conexión espiritual? ¿Sabe? Pues mira, no te podría decir, porque mi abuelo no sabía quién era su papá. No sabía quién era su papá. Él tenía una idea, porque mi bisabuela, pues, en esos tiempos, era tremenda. Pero no te podría decir, pero me imagino que sí, porque yo sí creo, y ¿verdad?, por mi convicción, que todo ser humano tiene su espiritualidad. Es simplemente que algunos están conscientes y otros no. Y pues todo lo que cargaba su papá, lo cargaba él también. Todo lo que carga mi papá y mi mamá, lo cargo yo también, igual en ti, ¿me entiendes? Eso es lo que creo y lo que he visto. Eso tampoco no lo pongo en duda. No lo pongo en duda. No te puedo decir qué es lo que camina, pero te puedo decir que no tengo duda de que algo de su papá tuvo que haber heredado. Pues mi abuelo pues fallece. Nadie quiere trastocar más nada el espiritismo, debido a que mi abuelo, cuando trabajaba la mesa blanca, las últimas veces que él la trabajó lo que le llaman una causa, que la causa es un espíritu oscuro. Y él monta esta causa, o sea, esa espiritualidad, él la monta. Y cuando está en medio de la misa, la causa habla a través de él y dice: yo me voy a ir, porque la idea del espiritista es llevar a ese espíritu al otro plano, a que coja camino, a que se vaya y deje de estar perturbando a la persona que está perturbando. Pues, ¿qué sucede? Ese espíritu viene y dice: yo me voy, pero yo me voy a llevar a la menionidad. Queriendo decir que él se iba, pero se iba a llevar a mi abuelo. Y dicho y hecho, pasa eso, y a los 2 o 3 días o 2 o 3 semanas mi abuelo fallece. Entonces, pues mi familia ya le cogió repelillo y dijo: no queremos trastocar más esto. Pero eso, la espiritualidad no tiene final, es espíritu. Eso pasa, ¿verdad?, de generación en generación. Y quiero, ¿verdad?, quiero creer y creo que pues pasó a mí. Cuando era chiquitita, ahora sí voy al tema de mi niñez. Sí, pero tremendo trasfondo. Gracias, ¿verdad? Porque el trasfondo fue genial, fabuloso. Pues cuando era chiquitita, recuerdo tener conciencia de estar durmiendo en la cama, ¿verdad? Mi cama, que mi hermana y yo dormíamos en 2 camas literas, y yo dormía arriba, ella dormía abajo. Y cuando estaba dormida, yo recuerdo que yo dormía simplemente con la sabanita y ya con mis pies afuera. Comienzo yo a taparme completamente, que hasta el sol de hoy lo hago, porque me empiezan a pellizcar los pies, pero no veía quién era. Entonces, no tan solo eso,
mi mamá me hacía 2 trenzas o me hacía 4 trenzas, que a mí me encantaban. Y yo, ay, qué bueno, me está haciendo trenza, pero cuando llegaba la noche me emprendía, porque cuando dormía me alaban las trenzas y yo podía ver cómo mis trenzas flotaban. Pero no sé por qué cuando pequeña no me daba miedo, simplemente agarraba la trenza y me la pillaba debajo de la quija para que no me la movieran más y me tapaba completamente. Pero fíjate, no sé, y hasta el sol de hoy no sé por qué nunca sentí miedo. Siempre lo sentí como algo juguetón, algo que había ahí invisible que estaba jugando conmigo, ¿verdad? Y nunca me puse pero ¿por qué? ¿Quién es que esto? Simplemente no. Es interesante, estoy escuchando esa anécdota y pienso yo que es como una señal de que el mundo espiritual, en el caso tuyo, es un mundo armonioso, es un mundo, que como tú dices, es interesante, tú hablas como que querían jugar contigo, pero es un juego que para mí significa también una preparación. Ya de niña te está diciendo, ya tú estás en el camino, esto es una señal, estás en armonía con nosotros y de ahora en adelante lo que vamos a hacer es establecer, claro, en el caso de una niña, pues quizá esa señal del juego para decirte que no tengas miedo. De verdad. Porque recuerda que los Hollywood y otras vertientes de otras creencias de todo tipo demonizan, se han encargado de hacer un buen trabajo en demonizar, que eso es parte del ejercicio del colonialismo en Puerto Rico y en muchas naciones, sobre todo en nuestra nación que trae elementos, bueno, ya estaban los indígenas, ¿sabes? Como los taínos y otros grupos antes de que llegaran los españoles. Llega un momento en que empieza todo ese tráfico, ¿cómo se llama? Todo ese tráfico, era un tráfico de esclavos. Y entonces de momento esclavos de África. Y de momento cuando vienes a ver, el Caribe y otras naciones tienen personas que han venido de otros continentes con otras maneras de ver el mundo, de ver la realidad, con todo un andamiaje espiritual profundo. Y entonces, dentro de ese colonialismo, pues el proyecto de demonizar ha sido muy bueno. Sí, pero yo pienso que, pues, por eso es que estamos haciendo este tipo de podcast. Es para empezar a revelar, visibilizar el que muy posiblemente Puerto Rico y muchas naciones, pero pues estamos en Puerto Rico, está pasando una etapa muy interesante donde estamos fallando en unas áreas y que pienso yo que debemos visibilizar más este tipo de potenciales espirituales que tenemos todos los seres humanos para ver si podemos cambiar el panorama, porque definitivamente en la vida espiritual hay mucha gente que quiere saber más de estas cosas. O sea que entonces hay dos fuerzas ahora mismo que están luchando arduamente por visibilizar esos aspectos de nuestra caribeñidad. Y yo creo que el hecho de que ya de niña estén pasando estas cosas y nada, y ahora hablar de cómo eso se desarrolla en tu adolescencia, adultez, pues eso debe ser fascinante. Mira, me quedé en la parte de la cuestión del juego porque nunca lo había visto de esa manera, fíjate. Gracias por traerlo. Pues es verdad, nunca lo vi con miedo. En esa etapa no lo había visto con miedo. Luego entonces que empiezo a verlo con miedo. Y si me pongo a pensar, tiene su lógica el por qué, por la cuestión de las películas. Porque ya pasa el tiempo, estoy un poco más grandecita, ya estoy expuesta a la película de Chucky, que me acuerdo que me daba mucho miedo y todas esas cosas. Ya estoy, ¿sabes? He visto otras cosas que ya el miedo ya está inculcado, ¿verdad? Cuando pasa el tiempo. Pero te digo, todas las noches era lo mismo. No es hasta que ya más grandecita, como, no sé, 7, 8 años por ahí, estoy yo durmiendo en mi cama y de repente yo escucho un sonido de una ¿cómo se llama?
Ay, Dios mío. Un juguete que yo tenía de Barbie que hacía ruido. Era una pizarra que tenía unos botones al lado, que uno hacía ruido de unos niños riéndose y otro hacía ruido de un sacapunta. Y yo escuchaba el ruido del sacapunta. Y yo, ¿pero qué rayo? ¿Quién está jugando con mi juguete? Porque yo me acuerdo haber puesto, cuando yo recogí, yo puse ese juguete en el fondo de la caja de juguetes. ¿Por qué rayo eso está sonando? Decía yo. Y entonces no me atrevía a destaparme. Ya yo dormía ya tapada pues por lo sucedido. Entonces digo que a la 1, a las 2, a las 3 me voy a destapar para ver quién rayo, porque sigo escuchando ese ruido y eso está en el fondo. Pues no es hasta que digo otra vez, ok, a la 1, a las 2, a las 3 me destapo. Cuando me destapo, yo veo la figura de un niño pequeño, yo le pongo como, no sé, 5 o 6 años más o menos, más pequeñito. Podía ver un recorte así como un bohío, así como decimos nosotros acá, pero bien lacio. Podía ver que tenía camisa con cuello redondo, mangas abombachaditas cortitas, tenía un pantalón cortito, unas medias largas, podía ver botitas, una vestimenta que no era ni siquiera de ese tiempo, ¿verdad? Entonces lo veo jugando con mi pizarra de Barbie. So, imagínate yo a esa edad viendo esa imagen, me asusté rápido, me tapé y yo dije, ay Dios mío, pero ¿qué es eso? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No sabía quién rayo era, ¿verdad? Ese niño, pero automáticamente me asusté. Ya el miedo ya estaba ahí. So que yo decía, ok, a la 1, a las 2, a las 3 voy a gritar por mami, por papi. Y voy a pataletear porque si ese nene viene y me brinca encima, yo no sé. So que empecé a la 1, a las 3 y no me atrevía, me frizaba. A la 1, a las 3 no me atreví, como a la tercera vez, ok, a la 1, a las 3, ahí pegué a gritar, mami, papi, mami, papi. Y cuando mami y papi llegan, ahí es que yo empecé, Carlito, Carlito, empecé a gritar Carlito. Pero así, bien naturalmente. Y mami se quedó como que, Carlito. Y no es hasta después de un tiempo que mami me dice a mí que cuando yo era pequeñita, yo tenía un amigo imaginario que se llamaba Carlito. Y que cuando yo jugaba, yo dejaba un espacio para Carlito, para que jugara. Y hablaba con él y no sé qué. Y pues mami decía, pero esta muchacha, pero hablando con el Carlito ese, me llevó hasta el médico. Y el médico le dijo, mire señor, olvídese que eso es que ella, ¿sabe? Ella tiene un amigo imaginario, si no le presta atención, pues eso se va. Pero ¿qué pasa? No tan solo eso. De más chiquitita, de más bebecita, mami decía que yo me paraba en el patio de detrás de casa, que hay como una jarda, me paraba ahí, miraba como si fuese al aire, y cuando miraba al aire empezaba a hablar. Me dice que tenía como, qué sé yo, 2 o 3 años, chiquita. Y ella me preguntó un día, oye nena, pero ¿con quién tú estás hablando ahí? ¿Qué tú estás hablando ahí para el aire? Entonces cuando ella me pregunta qué era lo que yo veía, le empiezo a describir lo que estaba viendo y mi mamá se sorprende porque dice, mira, ella está describiendo a mi abuela, ella está describiendo a mi bisabuela, ella está describiendo a mi abuelo, personas que ya han fallecido hace tiempo. Estaba describiendo animales que estaban enterrados en ese terreno que yo no estaba para ese tiempo, yo ni existía, y la estaba describiendo un perrito de tal color, así, 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 y yo decía que los veía pero sin pie. Y yo le decía, yo no le veo los pies, que no le veía los pies, que los veía flotando. Entonces, pues ya mami después sí decía, ok, pues ya, esta nena salió espiritista. Era lo que decía mami, esta nena ya de meñonidad, ¿sabes? O sea que una manera quizás de describir el potencial de mediumnidad en el caso tuyo de un niño, una niña, ¿no? Uh-huh. Es esa capacidad de vidente. Uh-huh. Explícanos, háblanos de eso, de vidente. Vidente será la persona que tiene la capacidad de ver el espíritu, puede ser ver físicamente, pero hay distintas maneras de uno poder ver un espíritu, no necesariamente físico. Hay veces que muchas veces los espíritus se comunican a través de imágenes, a través de visiones, lo que le llamamos visiones. Una visión puede ser ahora mismo, si yo te digo, imagínate una taza de café.
tú te la estás imaginando tal y como, ¿verdad? Te la imaginas con una taza blanca, el café y el humito así saliendo, ¿verdad? Eso es lo que te estás imaginando. Pues esa es la visión que te está poniendo el espíritu en la mente. Pues así como yo te estoy haciendo pensar en la taza de café, ¿verdad? Imaginarla y visualizarla, así mismo el espíritu se comunica. Y tú puedes estar en una conversación, puedes estar, qué sé yo, caminando, lo que sea, de momento te llega una imagen a la mente. Esas son unas maneras, ¿verdad? Puede ser el espíritu que te esté hablando. El espíritu se comunica a través de sueños. A través de sueños es bien fácil para el espíritu comunicarse porque ahí uno está entre dormido y despierto, entre consciente y no tan consciente, las vibraciones están más tranquilitas y entonces ahí el espíritu se puede colar y te puede hablar igual a través de imágenes o de una manera más directa. ¿Y tú piensas que, porque cuando estamos soñando, obviamente no estamos en el momento del consciente, cuando estamos despiertos, y digo despierto entre comillas, porque yo creo que uno está despierto cuando está durmiendo, eso es otro tema, pero la cuestión es que cuando uno está despierto en la vida diaria cotidiana, pues uno está resolviendo cosas de la vida cotidiana, ¿entiendes? O sea, cualquier cosa de tipo que no tenga que ver con el mundo cotidiano, y digo cotidiano entre comillas también, es que yo voy a tener una resistencia a unas cosas porque no caben dentro del mundo cotidiano. Cuando estoy soñando, cuando estoy durmiendo, pues obviamente esas defensas ya no están, que son las defensas del mundo cotidiano. Por lo tanto, a mí me parece, ¿sabes?, algo de que interesante eso de que, bueno, cuando tú estás durmiendo, pues entonces los canales de comunicación están más flexibles. Sí, mucho más flexible. Uno está, como bien dices tú, uno está más despierto, como quien dice, estando dormido. Todo se puede colar y es más fácil para que los mensajes lleguen a donde uno. Entonces, a veces pasa que cuando uno está, pues a veces no, todo el tiempo, cuando uno está durmiendo y uno ve esas imágenes y esas películas en sueño y dice, esto no me hace lógica, este es un sueño loco. Miren, señores, por más loco que parezca, cuando usted lo ventila y lo dice, ahí es que le hace toda la lógica, mucho más después. Cuando uno lo ventila con conciencia, cuando uno dice, oye, como yo, que le digo a mi mamá, oye mami, tuve un sueño, todas las mañanas me levanto, tuve este sueño, no me hace lógica, pero te lo voy a contar, se lo cuento. En el medio, cuando le estoy contando, ahí todo se me va aclarando y estoy viendo que lo más loco es lo más lógico. Pero entonces ese espacio que existe, interesante, porque tú me hablas de tu mamá y yo, sabes que he tenido la oportunidad de conocer a tu mamá, que tu mamá es una persona bien especial, sobre todo porque también es una persona, como tú bien cuentas ahora, que tú le puedes contar tus sueños. Entonces no solamente es la cuestión de que tú empiezas a armar un tipo como un rompecabezas, porque los sueños son rompecabezas, pero también ella te puede dar, me imagino, su interpretación de lo que está ocurriendo. Sí, así mismo es. Muchas veces no tengo quizás claridad de lo que estoy viendo, se me hace difícil, pero allá ella me dice, qué sé yo, pues tal cosa, eso significa tal cosa. Y yo, oye, es verdad, eso puede ser esto, mal. O a veces pasa que le digo, mami, tuve un sueño. Y dice, antes de que me digas el sueño, sentí esto. Y lo que estás sintiendo es lo mismo que yo estoy soñando. Y yo, pues mira, pues ¿sabes qué? 1 más 1, 2. Llegamos a conclusión. Pasa mucho eso. Me pasa también con mis tías, me pasa con mi hermana, con mi papá. Yo creo que es una manera del espíritu como que entrelazarnos y dejarnos saber como que ustedes están más unidos, más allá de familia, es una unidad bien espiritual, es una unidad que viene de otras vidas, ¿no? Es interesante porque volvemos a la cuestión de la familia. Yo he visto que la familia como institución central de una sociedad durante las últimas décadas ha sufrido mucho. O sea, la familia no es lo que era antes. Eso mucha gente te lo va a decir. Sí, pero vamos a hablar de eso. Como que yo estoy escuchando tus anécdotas y tus historias, ¿no? Y es como que una familia armoniosa
que tiene muchas dimensiones, que muchas de esas, en el caso de muchas familias, pueden ser ancestrales. Es lo que nos mueve hacia el futuro. Pero no podemos construir un futuro si nosotros no conocemos de dónde venimos. Y si tú quieres saber de dónde tú vienes, pues tú tienes un ADN, tú tienes una familia, tú tienes una historia, sí, pero la historia tuya no tiene que ver con tu historia desde que tú naces, es la historia familiar. Entonces, en el caso tuyo, es como si yo fuera a hacer un archivo de tu familia y fuera a hacer historias orales de todas las personas de tu familia. Y entonces, de momento, lo que hablábamos ahorita de montar el rompecabezas, es como que hay muchos rompecabezas. Están los rompecabezas de las cosas que como entre comillas, existen, que son quizás visibles. Sí, pero la historia no se trata de cosas visibles nada más. Hay muchas cosas que son no visibles, que son importantes. Hay unas cosas que son tangibles, hay unas cosas que no son tangibles, pero las dos cosas son importantes. Entonces, el hecho de que tú tengas esa conexión familiar, que puedas hablar con tus tías, de que tus tías están en armonía con esa, vamos a poner, con esa vibración, porque entiendes de que eso es una cosa que ya viene de la familia. Pues no es algo que tú puedes extirpar y cortar así de momento. Y eso se ha perdido. Sí, gracias a Dios, por lo menos mi familia en esa parte, ¿verdad? Y en otras áreas también me apoyan mucho en mis cosas espirituales. En cuestión a mi religión como tal, pues yo practico, ¿verdad? Regla de Osha, lo que es comúnmente llamado como santería. Ellas no se han adentrado en la religión, pero me la respetan. O sea, y eso que la familia se llegaba a practicar hace tiempo, pero ellas, en especial mis tías, son bien católicas. Y con todo y eso, cuando yo les hablo de mis cosas espirituales, ellas ponen oído y escuchan y comentan y oye, es verdad, si lo soñaste es porque, si lo viste, oye, ahora que dijiste esto, y si esto y lo otro, y bla, bla, y me aportan, o sea, es como un feedback. Estás sí, es teniendo un feedback, una retroalimentación. claro, y es un entendimiento que es algo bueno, no me siento aislada. A pesar de que yo sea la única en mi familia que esté practicando regla de Ocha como tal, yo no me siento aislada. Y que esté practicando también el espiritismo, no me siento aislada porque ellos tienen el entendimiento. Ellos saben, no podemos, y ellos me lo dicen, no podemos ponernos con cosas porque aquí se practicaba eso. Sabe que no se practique hoy día porque tu abuelo no está, pues ya eso es otra cosa. Pero, además de que los tiempos cambian. Exacto. Pero ellos entienden y al contrario me lo celebran. So que he tenido suerte y bendición en esa parte, definitivamente. Pero sí, la familia es algo bien, bien importante y creo que espiritualmente nosotros tenemos, como bien decía una buena compañera, Julia Gutiérrez, que es una bailadora también de bomba, ella decía, nosotros tenemos un ADN espiritual. Y definitivamente es así. Cargamos con unas energías y unos seres con nosotros que son bien especiales. Nosotros creemos en el espiritismo, que las familias que nosotros tenemos aquí las tuvimos en otras vidas pasadas, lo único que no en esos mismos cuerpos. Se cree que quizás mi mamá era mi hermana en otra vida, o mi hermana era mi mamá en otra vida, o yo era mi papá en otra vida, y en esta pues nos tocó este orden, ¿no? Y se cree que el propósito de eso en el espiritismo, esto es verdad, el espiritismo según el alcalde, se cree que el propósito de eso es que tenemos que primero, Dios nos da esta familia, ¿verdad? De muchas vidas, para que nosotros logremos ayudarnos entre uno al otro en cada vida que nos toque. Nos ayudamos unos a los otros primero para poder evolucionar espiritualmente. O sea que si venimos a ver, según el espiritismo, una de las reglas mayores es trabajar a través de la caridad, ¿verdad? Trabajar sin esperar a cambio, trabajar para tu espíritu evolucionar, haciendo el bien. Y se cree que el primer bien que tú tienes que hacer es con tu familia, porque esos son los que tú escogiste para tú ayudar
desde otras vidas pasadas. So que por eso es que estamos, el mismo bonchecito, vida y vida y vida y vida y vida. Y evolucionando. Evolucionando. So, yo creo que de ahí entonces viene esta conexión más profunda de, ok, pues mi papá va a ver algo mío que yo a lo mejor no veo, pero él lo va a ver en un sueño que ha pasado. O mi mamá va a ver o va a sentir algo mío que yo no estoy viendo y no estoy sintiendo por X o Y razón, porque estoy concentrada en algún tema o mi mente está perturbada, whatever, y ella me va a dar el aviso. Es una conexión que tenemos, que si cogemos conciencia de eso y decimos, ok, es verdad, venimos desde otras vidas pasadas, el mismo bonche. Si tomamos conciencia de eso, la espiritualidad se intensifica más. Y no tan solo yo evoluciono, sino que ellos también. Aún así no practiquemos lo mismo. Pero hay conciencia de que hay una energía espiritual mucho más grande. Eso hace que todo se intensifique y todos evolucionemos de manera consciente y no tan consciente, digamos así, pero evolucionamos. O sea que es interesante porque entonces vamos a suponer que hacemos de tu familia un estudio de caso. Un estudio de caso sería analizar qué es lo que hace de esta familia una familia que es un gran grupo de apoyo. Esa es la premisa. Y de pronto yo digo, sí, pero ¿qué es lo que lo hace un grupo de apoyo? Entonces, cuando tú vienes a hacer ese análisis, que estás haciendo el estudio de caso, te das cuenta de que dice, ok, pues mira esta familia particular versus aquella familia. Y de pronto dice, vamos a analizar qué es una familia exitosa, un modelo de familia exitosa. Entonces, está un modelo de familia exitosa, en algunos casos puede ser familia exitosa a nivel económico. ¿Ok? Y uno puede decir, pues chévere, sí, pero a nivel, lo económico no es lo único. Porque la economía no te hace feliz. Eso es una condición que te puede hacer feliz, sí, pero hay unas cosas que cuando tú vienes a ver, estamos buscando un tipo de equilibrio en nuestra sociedad. Ese equilibrio que a nivel ancestral, el equilibrio espiritual era lo primero, porque era lo que hacía que un sentido de unidad en una comunidad, lo espiritual. Es la relación con los animales, la relación con la naturaleza, la relación con el cosmos. Nosotros tenemos esto cuando estudiamos nuestros ancestros que estaban en unas cuevas hace 300,000 años atrás. Tienes que ver un par de ¿cómo se llama? Series o películas de Netflix, documentales, o mirar estas cosas, te das cuenta de que nosotros venimos de procesos evolutivos de miles de años. Entonces le damos fast forward a la película, estamos en el siglo XXI, estamos en Puerto Rico, en un tiempo donde estamos celebrando la caribeñidad, donde estamos más flexibles en unas cosas, pero podemos ser flexibles, pero todavía tenemos un poquito de confusión. Y eso tiene que ver, pues, volvemos a la cuestión esta de que hemos demonizado tantas cosas, de que lo que nos han sembrado es miedo, precisamente. Un tipo de resistencia a un montón de cosas que entonces, hablando contigo, estamos encontrando un tipo de modelo de familia y como consecuencia un tipo de sociedad que quizás era una sociedad puertorriqueña de 1920, 1930, 1940, etcétera. Pero cuando tú vienes a ver, estamos en el 2023, entonces casi hemos extirpado de nuestra conciencia y nuestra historia todas esas dimensiones espirituales que precisamente estaban en la familia, porque yo estoy casi seguro que en la familia de muchas personas que yo conozco, personas y mi familia, hay mucha gente con facultades, pero yo no puedo hablar eso. Mi familia ha demonizado tanto esto que antes mi mamá estaba más flexible para hablarlo. Hace poco le hablé a mi mamá y me dijo que no quería hablar de eso. Y yo le pregunto, pero tú no quieres hablar de esto porque no te acuerdas. Entonces yo la estoy mirando a los ojos y estoy entonces viendo de que hay una resistencia. Y ahí es que yo digo, de verdad que estamos mal. Porque estamos hablando de las potencialidades que había en la familia. Claro, no tan solo eso, estamos hablando de la esencia de cada cual, es el espíritu. Eso es lo que anima el cuerpo, el espíritu. Si nosotros quitamos todo esto, dentro de nosotros lo que hay es esa energía, esa bolita de energía, si venimos a ver. Pero y la gente, no sé, como bien dices tú, ha demonizado tanto el tema que no lo quieren trastocar, muchas veces por miedo a la persecución,
por miedo al que dirán, por miedo a que le juzguen, le tilden de loco o lo que sea. ¿Tú nunca has tenido ese miedo? No. Nunca. Cuando yo te conocí, yo te conozco y un momento dado, que me acuerdo como hoy, un verano, un amigo y yo nos sentamos y tú empiezas a hablarnos de esto y nosotros nos quedamos o sea, yo sentí esto. Yo dije, yo no traje el tema, pero eso es irrelevante. Aquí está Mar dando talleres de bomba y está Mar empezando a decir que es la que hay. Y ese momento fue revelador porque desde siempre yo me he considerado una persona espiritual. De niño, mi mamá me llevaba a la plaza del mercado de Río Piedra y lo primero que yo le decía era, llévame a la botánica. Y yo le decía a mi mamá que me comprara unas raíces que venden en las botánicas, que creo que es de vetiver. Y entonces yo le decía, dame un baño con esto. ¿De dónde yo sacaba eso? Yo lo leí en enciclopedia. Yo lo que tenía eran 7 años. Mira para allá. Entonces, después, un momento dado, me hablan de mi abuela que tenía facultades. Sí, pero nadie me quiere hablar de eso. Yo voy a seguir molestando y curioseando por ahí en un momento dado, pero la cuestión es como que eso es una tragedia. Es una tragedia porque ese niño, que no es que yo soy especial, es que eso está en la raza humana. Y cuando los niños que son puros, que tienen toda una intuición que todavía no está contaminada, cuando empiezan a darte señales, se supone que la familia está ahí para potenciar esas cosas, no para boicotear, no para censurar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo espero, por ejemplo, es a través de esta herramienta podcast, ¿no? Y de tú, que vamos a entonces, me encantaría entonces pasar a hablar del baile en tu vida, ¿no? La cosa es que la vida espiritual se manifiesta de muchas maneras. Y entonces, ¿qué pasa? Que está tus capacidades evidentes de niña, que ya son señales, que si se hubieran demonizado, pues se hubiera cortado ese potencial. No fue así, gracias a que tu familia era una familia ya con esas profundidades y con esa educación. Menos mal. ¿Qué pasa? Ya adulta, entonces ya es interesante porque hay dos cosas que me encantaría hablar. No solamente el baile, la gente te busca. Weird, pero sí. que tiene lógica, obviamente, porque tú ahorita estabas hablando de que ya con mi familia yo he recibido todo esto porque me ha preparado, ¿verdad? Para que la gente empiece a tener un tipo de contacto contigo, porque precisamente esas personas no han tenido el trasfondo que tú has tenido. Que ese es el problema. Pero ¿qué pasa? Que entonces hay gente que busca un mentor o busca una persona, como en el caso también de Carlos, que es el padrino, de que buscan un mentor. Yo tengo mis mentores, ¿entiendes? Y mentoras, y libros que he leído, hay todo tipo de cosas. Pero todo tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con la esencia. Tú lo hablabas, de la esencia de quién soy. O sea que si yo extirpo esa parte de mi desarrollo como ser humano, estoy extirpando casi la base de mi identidad como ser humano. Definitivamente, claro que sí. Como bien dices tú, es una tragedia y bien grande y todavía lo seguimos viviendo, ¿verdad? Yo que trabajaba tú también trabajabas con los niños de la comunidad allá en el pueblo de Loíza, que los trabajamos juntos. ¿Cuántos niños no conocimos con facultades? Y las mismas familias, y dicho por ellos mismos, que no es que uno pusiera el tema, es que ellos mismos venían y solitos, Missy, yo tengo algo que decirte. Así, sin yo poner tema ninguno. Y yo, ok, dime, papito, ¿qué fue? Ay, yo por las noches veo esta persona en mi cuarto y estoy viendo esto y me ha pasado que vi aquello, vi lo otro. Eran historias de seres que se le aparecían a este niño. Un niño como de 7, 8 años más o menos. Y él me decía que cuando él le confiesa a la familia que él empieza a ver esos seres,
la familia lo que le dijo fue, eso es el diablo, estás empichonado. O sea, tú tienes el diablo adentro. Lo llevaron a la iglesia y allá el nene estaba aterrorizado porque vinieron el pastor, todos los ¿cómo que se llama? Todos los de la iglesia pegaron a orarle, él dice que le oraban, que le gritaban encima y que el nene no brincaba, no se revolcaba ni nada, y eso como que los ponía como a los de la iglesia en la frustración de que, pues si no están brincando, ¿verdad? Pues entonces significa que todavía tienes ese ser adentro. Y el nene se sentía mal y le decía, hay algo que está mal conmigo. Yo tengo un demonio adentro. Y yo, no, papito, no pienses eso. Mira, esos son, ¿verdad? Espiritualidades que uno ve en el desarrollo. Los niños tienen una sensibilidad bien grande. Ahora mismo los adultos no te entienden, pero cuando tú estés más grande, tú vas a entender, ya tú vas a ver, pero no le tengas miedo a estas cosas. Y el nene pues me decía, yo le tengo miedo, pero tengo miedo, me decía, tengo miedo y tengo miedo porque tengo demonios adentro. Convencieron al nene de que el nene algo mal tenía y que ese mal era tan grande que no se le podía sacar. O sea, yo me recuerdo que yo tuve esa conversación con ese niño, yo me fui llorando para atrás, para casa de mis papás, porque yo decía, caramba, lo entiendo porque me veo reflejada en él, ¿me entiendes? Igual por un tiempo, a pesar de que mi familia entendí tenía esa base, me sentía muy sola. Muy sola, ya cuando más grandecita, después que empecé a ver, ¿verdad? A estos seres que se me empezaron a presentar de manera bien brusca, en especial dentro de la edad de los 20 y pico, entre los, como los 11, 10 años más o menos, 20 y pico, tuve una etapa bien fuerte espiritual. Y fue tan fuerte que yo pensé que yo iba a perder la mente, porque era como un golpe de espiritualidad, en especial cuando tuve los 22 años. Era un golpe espiritual que llegó a mi vida que yo no sabía manejar y no tenía quien me manejara. Simplemente yo hablaba con mi mamá y le decía, mami, estoy viendo esto y lo otro, y ya lo que hacía era escuchar. Pero mi mamá estaba impotente, porque decía, ¿cómo yo la ayudo? Porque no sé cómo ayudarla. Simplemente lo que te sé decir es que esto se vivió en la familia y tu abuelo lo bregaba, pero ya tu abuelo no está. Que fue una etapa fuerte, pero después entendí el por qué fue fuerte. Pero lo aprendiste por tú solo. Lo empiezo a aprender no totalmente por mí sola. Empiezo a aprender a través de situaciones y luego entonces llega mi esposo, ¿verdad? Llega a mi vida mi esposo. Y mi esposo me dice, espérate, pero es que todos estos muertos que caminan contigo, tienes que ponerlo en orden. Por eso es que están tan agresivos y agresivo en el sentido de... O sea, que te estaban buscando porque había una necesidad de orden. Había una necesidad de orden. Y él dice, pues mira, vamos a poner una bóveda espiritual para que entonces se organicen y ya entonces te dejen descansar, porque lo que pasa con ellos es que no están en orden. Los espíritus son como los niños, literalmente. Son energía pura, ¿verdad? Imagínate, Dios nos guarde, ¿verdad? Yo muero. Me morí. Y ahora yo estoy en este otro plano, pero ustedes están en el plano material y yo me quiero comunicar contigo. Pues no puedo hablar porque estoy en otra vibración, no estoy en la misma vibración que la tuya. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a tratar de llamar la atención por como de lugar, sea tumbando la botella de agua, sea lo que sea por sueño, lo que sea, y me voy a desesperar porque no me puedes escuchar. Pero te estoy dando las señales como así Carlitos lo hacía contigo. Exacto. Pero en el caso de Carlitos, era jugando. Exacto. Entonces la que pasa es que en el caso de... Y una pregunta, Carlitos, ¿murió niño? Pues mira, no te sé decir se murió niño. Lo que te sé decir es que al tiempo luego lo vi, después de ese evento, lo vi, ¿verdad? De cuando era pequeña, que lo vi jugando con la pizarra y no sé qué. Pasa el tiempo, estoy más grande. Tengo, ¿qué? 20 y pico ya, yo creo. Y empiezo a soñar con
que estoy en casa de mis abuelos, estoy visitando la casa de mi abuela, ya mi abuela y mi abuelo ya habían fallecido, y de repente llega este muchacho, este joven, blanco él, de pelo negro, alto, largo, y me dice, ¿tú te acuerdas de mí? Y yo le digo, no me acuerdo de ti. ¿Estás segura que no te acuerdas de mí? No me acuerdo de ti. Y entonces lo veo que se me va acercando como agresivamente y hostil. Pero ¿cómo que no te acuerdas? Que tú que jugabas conmigo y ahora que no me quieres jugar conmigo, estás muy grande, que esto, que lo otro. Y yo, espérate, ¿qué? Espérate, pues yo lo conozco entonces. Y no es que voy haciendo... tratando de hacer memoria dentro del sueño, como teniendo como cierto nivel de conciencia, digo, espérate, este es un ser agresivo, ya lo reconozco que es un espíritu, por la manera en que está viniendo a donde mí y porque estoy sintiendo esa agresividad bien intensa, porque el espíritu es energía pura, que lo que sea que va a llevar es intenso. Cuando lo veo, me asusto y ahí llegan mis abuelos, llegan desde una luz que sale no sé, salió de la nada, llegan mis abuelos con mi abuela vestida de enfermera, porque ella era enfermera, vestida de blanco y se veía mucho más joven, y mi abuelo igual se veía un poquito más joven, vestido de blanco. Y ellos llegan y agarran a este ser que viene por encima de mí y le dicen, no, vente, vamos, que te tienes que ir. Y el muchacho se pone agresivo llorando, pero ¿por qué tú no me haces caso? ¿Pero por qué tú no hablas conmigo? ¿Pero por qué? Pero yo trato de hablar contigo y tú no me haces caso, hasta que se lo llevan. Y yo me levanté llorando, porque ahí me di cuenta que quien estaba frente a mí era Carlito, pero se me presentó como adulto. Y no sé, hasta el sol de hoy no te puedo decir si es que él creció, porque hay personas que dicen que el espíritu como que toma la forma para acercarse a ti, que a veces pasa, pero también pasa que el espíritu crece también en el otro plano. No sé si fuese el caso, o simplemente se presentó como adulto para, como quien dice, no me hacías caso cuando pequeño, pues vamos a ver si ahora de adulto me haces caso por la manera en que se comportó, porque tuvo una rabieta como un nene chiquito. Pensaría más bien eso, que se me presentó como adulto, pues para que yo le hiciera caso. Sí, pero es interesante porque es como si nosotros hablamos de energía, por ejemplo, y entonces la energía se presenta, o sea, hay una representación de la energía a través de una imagen. O sea, de cómo se presenta es importante, pero lo más importante es que todavía se está presentando. Y volvemos a la cuestión esta de una persona altamente intuitiva, como tú, obviamente con todo ese andamiaje familiar, y cuando vienes a ver, en términos de evolución, es una de las cosas que hace coherente toda esa narrativa espiritual evolutiva, es que entonces, como tú hablabas muy bien ahorita, a través de los sueños, es que empiezan a filtrarse todas estas cosas. Y entonces ahí está el hecho de que haya gente que cuando te ve y me preguntan, y que yo estoy seguro que otra gente que yo conozco también, que dicen, yo tengo que hablar con Mar. Yo tengo que hablar con Mar porque tuve un sueño o me están pasando unas cosas, como me ha pasado con unos amigos. Y de momento, yo me siento, de la verdad, yo me siento de que el proyecto Puerto Rico se interrumpió. Yo creo que Puerto Rico pudo haber sido otra cosa, pero por algunas razones el proyecto Puerto Rico, lo que significa eso, se interrumpió. Y de la única manera que yo lo puedo ver es interesante, no solamente por mi vida personal, pero todos los años que yo he estado trabajando en Loíza. Entonces, pero también en mi entorno puertorriqueño, anyway, porque dentro de los imaginarios de los puertorriqueños diarios, yo he visto una crisis espiritual, estoy viendo una crisis económica, o sea, donde quiera que yo miro, hay una crisis. Y es como que ya este país, ya yo no lo entiendo. Este país ya no me hace sentido.
Porque la institución familiar, las instituciones económicas, las instituciones gubernamentales, donde quiera que yo vea, lo que yo estoy viendo es una crisis, pero profunda. Entonces, de momento, es interesante porque el carácter chino de la palabra crisis se compone de dos palabras: oportunidad y peligro. O sea, una crisis, en lo que sea, puede ser la semilla para algo nuevo. Si lo vemos así, pues entonces se convierte en oportunidad. Si una crisis nosotros la vemos como algo que tiene que ver con esto fracasó, esto se escocotó, no hay nada que hacer, pues obviamente estamos pasando a la zona de peligro. Entonces la cuestión es de la presencia tuya, Mar, en la vida de gente que yo conozco, y yo estoy de decenas de personas que te buscan, es porque interesantemente, Mar, es como que tenemos que marcar el tiempo que estamos viviendo. Y el hecho de que tú te hayas juntado con Carlos, que inclusive hasta Carlos ha estado en los podcasts que yo estoy haciendo, es porque intencionadamente dentro de nuestro cuadro espiritual, pues ese cuadro lo tenemos que montar. O sea, tú haces una pintura y el cuadro le tienes que poner su traje. Y el traje de un cuadro es el marco. Entonces ese marco espiritual, y por eso yo he querido ser coherente. La gente dice, ten cuidado con el santo. Sí, esta persona que se llama el santo de Santurce, ten cuidado. ¿Entiendes? O sea, como que hay una actitud casi inmediata de demonizar. Sí, eso por todos lados, pero yo creo, y porque lo he visto, ¿verdad? Hay una ola ahora de personas, en especial los jóvenes, que están bien despiertos y ya no están tanto demonizando el tema, están más abiertos. O quizás no tanto demonizando, pero no están, ¿cómo se dice? Están abiertos al tema, hay mucha curiosidad. Y eso es bueno, porque ahí entonces aprenden por ellos mismos y luego tú decides si quieres seguir entendiendo esto o no. Ya está de parte de ellos, ¿no? So que en parte a mí me da mucha fe, me da mucha esperanza, mucha alegría ver y encontrarme con personas que están más abiertas, ¿verdad? En comparación a como era más antes, que era más demonizado el tema. Y lo puedo ver mucho y lo experimento mucho a través del baile, fíjate, a través del baile de la bomba, que me ha llevado hasta donde estoy hoy, me ha traído muchas cosas buenas, muchas cosas positivas. El baile de la bomba, curiosamente, porque la trabajo desde un punto espiritual, me ha traído muchas personas con ese mismo tema. Y muchas personas se me han acercado a sí mismo. Yo quiero hablar contigo, yo tengo que decirte algo. Simplemente porque me ven bailando, ¿no? O sea, piensan ellos, porque me ven bailando, pero es que están sintiendo otra vibración que anda detrás. Entonces, pues, eso en el baile de la bomba, eso yo lo aprecio demasiado. Porque, pues, ¿cómo no lo van a sentir si la manera en que entré a la bomba fue de manera espiritual, ¿no? Y lo comparto aquí. Cuando yo tenía exactamente 22 años, tuve un sueño en donde un espíritu se me presenta. Este sueño pasa que estoy yo en casa de mi abuela, en la antesala de casa de la abuela, veo a mi tío, y mi tío por parte de madre, que es mi padrino de la iglesia, de padrino por la iglesia católica, y lo veo a él caminando frente a mí, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Entonces, él lo veo preocupado, hablando, una preocupación bien grande. Le digo, tío Frankie, ¿pero qué pasa? Porque tú estás caminando para adelante y para atrás. Se detiene frente a mí. Cuando se detiene frente a mí, él pone su mano en mi pecho y pega a hacer una oración en yoruba. Pero esta oración que él está haciendo, en el momento yo no sabía qué era, sabía que era yoruba, pero no es hasta ahora, ¿verdad? A mi edad, que tengo conciencia y soy practicante también de regla de Osha, que entiendo que lo que estaba haciendo era una moyuba, que moyuba es una oración
que se hace en nuestra religión, que es para darle reconocimiento al sol, a la luna, a los astros, a Dios, a las estrellas, todo, mamá, papá. Pues él me hace esa moyuba y cuando él termina la moyuba, él quita la mano y yo escucho unos tambores dentro de mi cuerpo. Bien similar al corbé, que es un ritmo que se toca en Loíza, bien fuerte. Y cuando yo escucho esos tambores, los tambores paran. Y él me dijo que ahora puedes mirar. Y cuando miro al lado mío, veo una mano negra bien grande. Y yo, Dios mío, ¿pero qué es eso? Miro para atrás y veo que es un hombre gigante. Es un hombre enorme. Y era tan gigante que estaba sentado en el piso y desde el piso me podía agarrar de los hombros. Miro a donde mi tío y luego miro a mi derecha porque veo que el gigante ya está a tamaño humano, pero como quiera tocaba casi el techo de la casa de mi abuela. Y lo veo impactantemente vestido de blanco, tenía un turbante, el blanco de la ropa emanaba luz, su color de piel era bien oscuro, pero un color azabache precioso que cuando le daba la luz, tú podías ver brillo de oro, era como si lo que lo componía él eran pequeños átomos de oro, una cosa hermosa. Y lo veo él bien fuerte, parado así, bien bonito. Y le digo, el hombre empieza a hablarle a mi tío en un lenguaje que no era yoruba, era otro lenguaje. Yo decía, yo no sé qué lengua es esta, pero estoy entendiéndolo, curiosamente en el sueño. Y él le decía a mi tío que dónde estaba su scarf, su estola, su turbante. Y mi tío, ¿qué? Yo no te entiendo. Y le digo a mi tío, mira, que él está preguntando que dónde está su turbante. Y él me dice, yo no sé dónde está el turbante de él, pero mira, escucha. Me dice a mí, mi tío. Este hombre, cuando estuvo en vida, cuando él estuvo en vida, él tuvo una hija de 2 años que murió junto con él. Y él dice que tú le acuerdas a esa niña. Él cuando tenía la niña, él murió a los 22 años, la misma edad que yo tenía para ese entonces cuando tuve ese sueño. Me dice, él murió y él dice que de ahora en adelante va a andar contigo. Y ahí me levanté del sueño. Ese ser se me quedó en la mente. Lo dibujé y todo, lo pinté y todo. No es hasta que, creo que pasan 2 o 3 días, mi mamá me llama para que la acompañe a una gomera en Bayamón. Y vamos allá a la gomera, ya era como tarde de la noche casi. Y hablando con el gomero fuera del establecimiento, allá en Bayamón, era un gomero dominicano, él bien gracioso, él nos estaba haciendo chistes. Y de repente, de la nada, yo escucho ese mismo repique de tambores que escuché en el sueño. Fuerte. Y tan pronto yo escuché eso, ese fue el clic. Yo dije, oh my God, espérate. Y le digo a mi mamá, ¿tú estás escuchando eso? ¿Te escuchaste lo mismo que yo? Sí, ok, pues ya tengo que ir a donde sea que está ese sonido. Pues el gomero me dice, sí, eso es al otro lado de la carretera ahí, eso es en el parque lineal de ahí de Bayamón. Y yo, pues mami, voy a cruzar para allá, crucé para allá. Fui y debajo de un gazebo oscuro que no tenía luz, había un grupo de personas que estaban cogiendo unas clases de bomba. Que ahí estaba quien fue mi maestra Elsie Núñez dando las clases, que me acuerdo que cuando yo la vi quedé hipnotizada con su imagen. Yo lo que veía era la silueta nada más de esa señora bailando con esa elegancia. Y eso se me quedó impregnado en la mente, cómo ella movía su falda y cómo las demás señoras le seguían a ella. Veía a los demás varones tocando el tambor, siguiendo a quien era el maestro allá. Y eso se me quedó en la mente. Y de ahí hice el acercamiento, pregunté que cuándo daban las clases. Curiosamente, otra persona que estaba ahí, curioseando igual que yo, que había preguntado antes que yo, y mira qué cosa. Ese a quien le pregunté terminó siendo pareja mía. Y con eso. O sea que Carlos también está. No era Carlos, era otro. Era otro. Sí, pero aquí están en esta cuestión de las conexiones. Que las conexiones. Y con esa. De ahí en adelante. Sí, porque Carlos tú lo veías
En sueños. En sueños. Que eso es para otro podcast. Más después. Pero de ahí en adelante, después de ahí, comencé en la bomba y hasta el sol de hoy. Me ha traído demasiadas bendiciones. Y fíjate, empezando en la bomba, nunca dije cómo. Al principio yo no decía cómo yo llegué, porque vi la resistencia automática que había dentro de la bomba, de que esto no se mezcla con religión, ni espiritual, ni nada. Era una resistencia que yo no tenía que hablar, pero era algo que desde el principio me decían, esto no se mezcla. Y yo decía, pero ¿cómo? Por dentro de mí, pero ¿cómo no se mezcla si la manera en que yo llegué es de manera espiritual? Es imposible. Tiene que haber una razón. Tiene que haber una razón. So que yo no lo hablaba así, pero si venía alguien y se me acercaba, le podía decir. Que me acuerdo la primera vez que yo le dije a una persona fue en St. Crates. Jamás se me olvidará. Nosotros estábamos con Tico Fuente, que fue el maestro, ¿verdad?, de nosotros de Loíza por muchos años. Estábamos en un viaje en St. Crates con él, mi hermana y yo. Y un señor que después de haberme visto bailar, se me acerca y me dice, oye, nena, ¿cómo tú llegaste a la bomba? Porque hay algo en ti que, no sé, es algo. Y ahí fue que yo le dije, pues mira, nunca me habían preguntado eso, porque nadie todavía se me había acercado a preguntarme por eso también. Y cuando le hablo, él se dice, con razón, ahora entiendo. Sí, porque cuando yo te veo bailando bomba, yo no estoy viendo técnica. Yo no estoy viendo a alguien que cogió clases de bomba. O sea, cuando tú ves cuando la gente, hay videos donde pueden ver a Mar bailando. O sea, desde tiempos ancestrales el baile, la danza, está acompañada de la religiosidad. Es que la religiosidad vino antes del baile, porque el baile es la manifestación de comunión ancestral que tienen todas las sociedades del planeta Tierra, donde se manifiesta una serie de energías, espiritualidades, creencias, y donde hay un acto de comunión entre la persona que baila, las personas que están observando al que baila, las personas que son convocadas por la persona que está bailando a que bailen también. Y cuando lo que está ocurriendo ahí no es un party de baile que hay en una discoteca o en un lugar. Estamos hablando de algo que tiene que ver con la esencia de los seres humanos, y esto es una cosa milenaria. Entonces, cuando las personas de alta espiritualidad ven a Mar bailando, pues lo que van a ver y lo que están viendo es una manifestación de esas energías y esas espiritualidades que están siendo canalizadas a través de todo lo que están presenciando cuando Mar está bailando. Entonces, que lo que tú me dices no me extraña. O sea, que para mí es muy normal que esa persona, una persona de otra isla caribeña, pueda decir, aquí está pasando algo. Pasaba que en el baile que no tan solo uno, ¿verdad? Como bien dices tú, uno está canalizando todas esas energías alrededor. Pues no tan solo es la mía y lo que me acompaña, sino es también la de los tocadores, el cantador. Hace poco, de hecho, en el viaje que tuvimos hace 2 semanas atrás, lo presenciamos, ¿verdad? Como muchas otras veces, que estamos bailando, están tocando, y el cantador, que viene siendo, que siempre lo digo, el cantador es bien importante porque es el que le mete la gasolina a la cosa, ¿no? Él ve que ya yo estoy en esa energía, que estoy ya subiendo, los tocadores se miran y están viendo y suben los tambores, y allá el tocador el cantador le echa más gasolina, él se va emocionando, y es como que una energía colectiva que cuando nosotros estamos así juntos, la gente lo siente, ¿no? Lo siente sin tener que explicar. La gente rápido dice, ok, aquí algo pasó espiritual, no pasó, ¿verdad? Y algún cantante bien reconocido, que
orgullosamente digo que es parte de mi grupo también, Caico, ¿verdad? Que tiene su grupo de bomba allá en Loíza. Caico, tremendo cantador de bomba. Cuando él canta, él verdaderamente jala esa espiritualidad que le acompaña y la deposita ahí. Y entonces cuando él da esa energía, no queda de otra. El bailador es como un medium. Siempre lo he dicho, es como un medium. Yo simplemente estoy canalizando todo, lo mío, lo tuyo, lo de ellos. Todo se mezcla y uno lo está depositando ahí. Y cuando él está y está tocando, está cantando, hay algunas canciones que cuando él las canta ya todo el mundo ya sabemos, algo va a pasar, algo está pasando, ¿no? Y la gente lo siente, lo percibe y es algo bien, bien bonito, ¿verdad? Que gracias a Dios cuento con compañeros dentro de esta subcultura, porque aunque la bomba, ¿verdad? La gente dice, la bomba es puertorriqueña, pero dentro de la bomba hay como que cierta subcultura también. Yo pueda, ¿verdad? Dentro de este grupito pueda encontrar personas que entiendan, que comprendan que la bomba sirvió un propósito también espiritual, que hoy día se utiliza de manera recreativa, educativa, hasta para hacer ejercicio, ya es otra cosa, pero también sirvió su propósito espiritual y todavía vemos personas que lo utilizamos de manera espiritual. Hay muchos, lo que pasa es que no, igual, volvemos a lo mismo, no lo van a hablar por miedo a que no les señalen, pero definitivamente sí, por lo menos los miembros de mi grupo tienen ese entendimiento y lo respetan y lo valoran y lo abrazan también, ¿no? A pesar de que no todos son practicantes de mi religión, ¿verdad? Quizás, pero sí tienen ese entendimiento espiritual, porque sí la bomba, aunque no está atado hasta donde sabemos, ¿verdad? No está atado a una religión, sí está atado definitivamente a lo espiritual. Y eso es algo que ya como se está hablando más en espacios más grandes, pues la gente está teniendo más, está siendo más abierto en cuanto al tema. No, ahora tú puedes ir a la bomba y tú puedes hablar de lo espiritual y quizás no recibes tanto rechazo como podías haber recibido años atrás. Que eso en parte es bueno y me siento bien, que por eso es que cuando voy con mi grupo o voy sola, voy siempre abierta, siempre digo a lo que camina conmigo, ok, ven conmigo, si tú tienes algo que decir, pues dilo, ¿sabes? No te voy a limitar. Y yo creo que esa ha sido también una de las claves que ha hecho que yo llegue a donde estoy, porque, ¿verdad? Y todavía no estoy donde yo quisiera estar, pero estoy en un buen lugar, lo reconozco, y eso, ¿verdad? Gracias a las luces que me acompañan. Creo que le debo mucho a eso, a mi espiritualidad. Le debo mucho a mi evolución espiritual, porque me han llevado bien lejos, me han llevado a espacios que no pensé que yo iba a llegar, me han traído cosas muy buenas que no pensé que me iban a traer, me ha traído hasta sanación, ¿verdad? Con mis traumas y mis cosas. De hecho, ayer estaba dando una clase de bomba, pero como método de sanación, que fue bien interesante. Fue mi primera clase y fue tan hermosa. Te felicito. Sí. Excelente, porque yo sé que eso es un deseo que tú has tenido. Sí, y lo tuve, de verdad. Y la primera vez que te lo comenté fue a ti. Y mira, curiosamente salió acá en el tema. Lo pude hacer y fue bien transformador para mí. Hice ese taller con el grupo de Taller Salud, que Taller Salud es un grupo, una organización, ¿verdad?, que ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica y de abuso sexual también. Yo soy partícipe de ahí. Y estar entre el grupo de mujeres y poderles compartir poderles compartir no tan solo la cultura, sino cómo
esto que llamamos cultura, ¿verdad? Que es la bomba puertorriqueña, a mí me sanó, me ayudó a sanar y me sigue ayudando a sanar a un nivel personal, a un nivel mental y a un nivel espiritual. Y compartirlos con ella desde un punto íntimo, porque fue bien íntimo, fue algo bien bonito y bien poderoso para mí. Me sentí muy bien cuando terminé de hacerlo, y al final, ¿verdad? Con la reacción de la compañera y las mismas facilitadoras de Taller de Salud, ver la reacción de ella fue una confirmación de que, ok, pues lo que estoy haciendo es lo que tengo que hacer. Y me sentí muy, muy bien, muy bien. Y yo pensé que no lo iba a poder hacer porque ya habían 2 o 3 veces que se cancelaba. Y yo decía, pero caramba, se cancela. Pues ya 3 veces ya yo lo tomo como señal divina de que no debo, ¿verdad? Y lo tomo como señal de lo mismo que me acompaña diciéndome, no te metas ahí porque no te conviene. Pero entendí que no era que no me convenía, era que no era el momento correcto, porque los viajes que tenía en esas 2 semanas, que tuve un viaje a Nueva York y un viaje a DC, tuve unas vivencias que me hicieron experimentar unas cosas que tenía que vivir para poder llegar a ese taller con una valentía que no tenía, fíjate. Y yo hablo muy, ¿cómo se dice? Yo hablo muy presentada en los talleres y todo de bomba. Una cosa es hablar en los talleres de bomba, cosa educativa y demás, pero otra es hablar desde tu punto y hablar de tu sanación, hablar de tu trauma. Y yo decía, ¿tendré yo la capacidad de transmitir la sanación que la bomba me dio a mí? ¿Yo tendré la capacidad de pasarle eso a mis compañeras? ¿Sabe? Que ellas entiendan y comprendan. Y estos son mentes bien individualizadas. A pesar de que algunas tenemos cosas en común, cada cual es su propio mundo, cada cual tiene su propia religión, ideología. Podrán entender ellas que va más allá. Yo creo que ayer se pudo hacer, pero se pudo hacer porque creció una confianza en mí más grande, y por eso pues soy agradecida. Definitivamente.